bendiga a los hermanos. Estamos en vivo transmitiendo desde la iglesia Cántico Nuevo en el barrio Peñuela, parcela número 6, cuyos pastores son la hermana Lidia Echevarría, que está aquí, se está gozando en el Señor, y el hermano Tomás Cintrón, mi hermano carnal, y el camarógrafo improvisado es el hermano Orlando Torres, mi amigo y el pastor Orlando, lo amo mucho, siempre está pendiente a mí, y la congregación que está pues contenta, ¿no? Amén. De un día como hoy, hermano. Y yo quiero decirles que me siento contento, me siento feliz. Me quité el bozal, espero que ustedes no se escandalicen. La Biblia dice no pongan bozal hoy que día, así que son bíblicos. Es bíblico, es bíblico, es bíblico. Ajá. Voy a hablar y voy a disertar del Espíritu Santo. He decidido hablar del Espíritu Santo porque yo creo que la iglesia está arañando por encima lo que es el Espíritu Santo. Yo creo que todavía la iglesia, y cuando hablo de iglesia estoy hablando del pueblo, del cuerpo de Cristo, no conoce al Espíritu Santo. En la época de los 80 un hombre se atrevió y fue bueno porque lo lanzó a la fama a escribir un libro llamado Buenos Días, Espíritu Santo. ¿Se acuerdan del hermano Benny Hinn? Sí, y ese libro fue un bestseller. Un bestseller de algo que la iglesia constantemente tiene que disfrutar. ¿Sabe? Hablar del Espíritu Santo debe ser entre nosotros, hermanos, lo natural. Pero entramos a lo sobrenatural porque las experiencias que están pasando y han dejado de pasar, pues ya para muchos es como algo inalcanzable. La Biblia dice que Dios no da su espíritu por medida. ¿Sabes? Cuando Dios da el Espíritu Santo, lo mandan a chorro, como dice el boricua. Pero no todo el mundo recibe toda la plenitud del Espíritu Santo. Entonces depende de la persona. Amén. Depende de la persona. Pues de estar en comunión con el Espíritu Santo. Fíjense, hermano, que de la Trinidad, la tercera persona es el Espíritu Santo. Es el único que necesita un ambiente para moverse. Cuando nos reunimos aquí todos nosotros en el nombre del Padre, pues dice la Biblia que Dios está en medio de nosotros. Lo sienta o no lo sienta es promesa de Dios. De nosotros. Pero el Espíritu Santo no. Hay que provocar al Espíritu Santo. Amén. Es la persona más sensible de la Trinidad. Amén. Se le puede resistir y hay de que blasfeme. Porque todo pecado contra el Hijo y contra el Padre será perdonado. Pero no contra el Espíritu. ¿De qué estamos hablando? De que es algo importante, es algo sagrado. Nos lleva al Padre, nos ayuda. Es el ayudador. Y es tan importante el Espíritu Santo que tuvo que Jesús resucitar para hablarle a los discípulos. Después de 40 días Jesús hablando resucitado. ¿Qué experiencia, hermano? Amén. Los discípulos vieron Jesús humano a Jesús glorificado. Y de todas las enseñanzas que Jesús les enseñó en esos 3 años, las más importantes fueron cuando estaba en el poder de la resurrección. Número 1, me seréis testigos. Amén. Llevarán el Evangelio y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Tuvo que Jesús resucitar para dar esas enseñanzas, porque era bien importante. Era el representante de Jesús. Yo me voy, pero yo no voy a dejarlo solo. Voy a dejar a ustedes el Paracleto. Voy a dejar el Espíritu Santo. Y vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de San Juan, capítulo 4. La conversación más interesante que Jesús tuvo, lo tuvo con una mujer, aparte del Padre, ¿no? La mujer de Samaria. Samaritana. Y una mujer que no era grata, para que vean cómo son las cosas de Dios. Y la enseñanza que Jesús, el versículo 23 y 24. Amén. Mira lo que Jesús le dice a la mujer de Samaria. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los
verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esto no dijo Jesús en una sinagoga. Esto no dijo Jesús a los religiosos que tenían acceso a la Torah. Esto no dijo Jesús a los grandes mandatarios, a los saduceos, a los fariseos. Se dijo a una mujer que fue esposa, una mujer que estaba en pecado, una mujer prostituta, pero una mujer que era importante porque fíjense, Jesús dijo que él fue al momento dado, era necesario Jesús pasar por Samaria. Dentro de la agenda que Jesús tenía, escuchen bien, porque Jesús tenía una agenda profética. Jesús se movía por el reloj de Dios. A tal hora voy a tal hora. Mi hora no ha llegado. Usted ve, a Jesús tenía un horario, hermano. A Jesús tenía su agenda. Me es necesario pasar por Samaria. Todavía yo no he ido al Padre. Las cosas que les voy a decir, esperen después de 3 días. ¿Ve? Jesús fue muy específico con el horario. Sí. Jesús fue muy conciso. Y en esos 40 días, donde Jesús le habla a los discípulos, dice, no se vayan sin antes estar llenos del Espíritu Santo. Qué bendición más hermosa. Después de despedir un culto y decirle a la iglesia, nadie se va a ir de aquí hasta que se haya el Espíritu Santo. Ya, hay vigilia, no. Acordéguese y busque la presencia de Dios. Qué lindo. Porque era necesario, hermano. Yo cogí un curso de microprocesadores en el banca. Era un curso de electrónica. Y si usted abre una computadora, usted se asusta con todos los componentes que tiene una computadora. Tiene procesadores, tiene capacitadores y tiene conductores. Capacitadores, tiene conductores. Lo que Jesús está hablando a esta mujer era como si estuviera abriendo una computadora. Sí. Le está hablando de conductores. El Padre, tales adoradores buscan gente que sea conductiva. Capacitadores. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle que en espíritu y en verdad. Eso es un capacitador. Una persona que tiene el poder de Dios. Y es importante que la iglesia sea como la computadora también, sea capacitadora y sea conductora. Sea el nombre de Cristo glorificado. Entonces Jesús, hablando a la mujer de Samaria, yo creo que ustedes entiendan, es que yo cuando me meto, yo me tiro de pecho ahí a profundizar, ¿no? Claro. ¿Me entiende? Y lo que yo veo aquí en un versículo y quizás en un capítulo que usted le ha leído y releído, ¿me entiende? Veo tantas cosas bonitas. Primeramente cuando uno habla con los hermanos del Espíritu, pues mucha gente tiene varios conceptos. Uno ve al Espíritu Santo como una fuerza invisible. Otro lo ven como una dimensión no física, algo desconocido. Para muchos el Espíritu Santo es desconocido. Y sin importar el orden de los escenarios de lo que estoy hablándole, yo creo que Jesús está hablándole a la mujer de Samaria de frecuencia. Está hablándole de ondas y sintonías. Y una persona que ha estudiado electrónica sabe lo que estamos hablando. Estamos hablando de frecuencia, de onda y de sintonía. Y en estos pasajes que yo les estoy hablando a ustedes, hay los 3 elementos. Hay onda, hay frecuencia y hay sintonía. Sea el nombre de Cristo glorificado. Cuando Jesús le presenta a la mujer de Samaria, Dios es espíritu, no la está llevando a Pentecostés. No la está llevando a Pentecostés. La está llevando y la está ubicando a la frecuencia. A la frecuencia de Dios. Dios es espíritu. Y ella se queda así. Porque sabe que lo que está hablando es Jesús. Ella sabía lo que era adoración. Ella le explica, me parece que tú eres profeta, ¿no? Entonces Jesús le está hablando, mira, Dios está buscando conductores que son transmisores de energía, claro está.
yo en el lenguaje de electrónica yo puedo entender esto. Quizás usted lo ve, pero yo le veo dentro de lo que está hablando Jesús. El lenguaje que yo entiendo, el lenguaje que yo veo, es tan similar, hermano. Y es por eso que la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y una persona entiende, y ella entendió, en su lenguaje quizás no muy florido, porque era una mujer que, sinceramente, hermano, estaba prácticamente desahuciada por la sociedad en el sentido de que no la veían con buenos ojos. Fíjate que ella esperaba el momento en que nadie estuviera en el pozo. Amén. Porque las bochinchosas siempre llegan temprano. Ahí viene la querida. Ahí viene la crecida, la que se cree. Y me imagino que ella por evitar que la gente hable de ella, iba al mediodía, la hora más mala para buscar agua. El sol caliente. El sol era caliente, había que bajar con un candumbo en la cabeza, vacío que pesaba, y después subir con un candumbo lleno que pesaba. Pero el sacrificio era evitar las lenguas de las bochinchosas de Samaria. Y por eso es que Jesús estaba esperando y sabía que era la hora en que esa mujer bajaba. Por eso le era necesario. Por eso fueron los discípulos a buscarle comida. Por eso fueron a hacer los discípulos, hermana Lidia, fueron a buscarle comida. Él estaba sentado y a la hora de la comida aparece esta mujer. Amén. Y entonces Jesús le dice a la mujer: créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén ustedes van a adorar al Padre. Y le explica entonces lo que todo el mundo habla cuando usted le habla a una persona. ¿Qué es lo primero que una persona te habla cuando tú vas a hablarle, Vera? ¿Qué es lo primero que te dice la gente cuando tú le hablas de Cristo? ¿Sacan qué? Sacan su religión. Yo soy de la religión tal. Yo soy católico, yo soy bautista, tú sabes. Eso fue lo que dijo la mujer de Samaria. Yo adoro en este monte. O sea, es el mismo procedimiento. Cambian los tiempos, pero el corazón humano no cambia. Es el mismo lenguaje. Y en ese lenguaje, hermano, es el lenguaje que nosotros tenemos que hablar. En el lenguaje que la gente pueda entender. Amén. Y eso es lo que Jesús está hablando de esta mujer. Bueno, ya lo entendió tan tremendo que dice: dame de esa agua para que yo no llegue más acá al pozo, tú sabes. Ella buscó en su computadora, tomando son 4 o 6, me conviene el agua que me ofrece Jesús. Me conviene el agua, esta ecuación, ¿me entiendes? Entonces Jesús le está hablando a esta mujer: mira, para que tú recibas toda tu información, tú tienes que estar en sintonía. Porque Dios es frecuencia, Dios es espíritu. Y tú tienes que ser conductora. ¿Qué es un conductor? El que recibe. ¿Sabes? Por ahí va a pasar libremente un flujo. Y ella tiene que ser libremente, pase el flujo. La iglesia tiene que ser conductora. Que el Espíritu Santo venga y se sienta el flujo. Amén. Usted pueda cambiar las cosas en su entorno. Cuando Pedro y Juan iban a la hora de la oración al templo, ellos eran conductores. Y cuando encontraron con aquel hombre paralítico que llevaba muchos años paralítico, y ellos, escuchen bien, ellos pasaban muchas veces por ahí, porque ellos conocían. Y en ese momento Pedro, el lenguaje universal del que pide, aunque sea chino, tú lo vas a entender. Ese es un lenguaje universal. ¿Sabes? ¿A qué hombre está buscando qué? La moneda. Dice ella que Pedro miró los ojos de él. ¿Y qué vio? Que había posibilidad de ser un conductor. Mírame a los ojos. Yo no tengo oro ni plata. Pero tengo la frecuencia. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, y aquí está Dios, hermano, aquí está la frecuencia de Dios. En el nombre de Jesús, levántate, ponte de pie. No oro por el enfermo. Lo llevó a la conductividad. Amén. Me salí de cámara. Perdóneme, hermano. Pedro no oró por el enfermo. Le llevó a la continuidad. Mírame. En el nombre de Jesús, levántate y ponte de pie. ¿Eso fue una oración? No, eso fue un mandato, hermano. Porque aquel hombre era un conductor. Hermano, usted me está entendiendo lo que estoy hablando en el día de hoy, hermano. Amén. Sea el nombre de Cristo glorificado. Son las cosas que la iglesia debe entender.
Ese lenguaje religioso a veces mata el mensaje cuando somos muy religiosos. Y yo veo a Jesús y veo a los discípulos que no son religiosos, que rompen esquemas. No, la norma es que tú puedas al paralítico, tú sabes, de un estudio bíblico primero de lo que es el Señor, el amor de Dios. No, no. Miró en los ojos y en aquel hombre había un deseo. Claro está, el primer deseo que él tenía era darme dinero. Pero Pedro obvió, mírame a los ojos, yo no tengo oro ni plata, pero yo lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate. Pero no quedó ahí, lo jaló. Tendió la mano. Pedro lo trepó. Tendió la Y mano. después que aquel hombre se sintió en el aire, porque lo cogió en el aire, se afirmaron que Sus pies. sus pies. Se afirmó sus pies. Y ese es el producto cuando usted tiene una experiencia con la frecuencia de Dios. Usted ha afirmado sus pies. Gloria a Dios. Pacientemente esperé a Jehová. Y ese es el que no mío, yo mi oración. Me sacó del pozo de desesperación. Después dice, puso mis pies sobre peña. Enderezó mis pasos. Amén. Puso mis pies sobre peña. El poder de la conductividad de Dios te levanta en tus pies. Cuando el profeta Ezequiel vio aquellos huesos regados por aquel cementerio, eran huesos secos. Sí. Después dice secos en gran manera. Sí. O sea, ya no eran color hueso, eran gris. O sea, un hueso cuando está seco no es blanco ni es bon white, es gris. Vaya al campo o vaya por ahí donde están los huesos viejos, son huesos gris y llenos de estillados. Y aquellos huesos estaban secos y secos en gran manera. El profeta Ezequiel era un conductor de Dios, tenía la conductividad. Amén. Y había falta, ¿qué había falta? Había falta frecuencia de Dios. Por eso dice, hijo de hombre, profetiza a estos huesos. Wow, santo. Profetiza a estos huesos. El hombre de Dios, que es conductor, tiene que buscar la frecuencia. ¿Y qué va a buscar la frecuencia? ¿Usted se acuerda de los radios de antes? Usted buscaba la frecuencia hasta que sonaba la emisora. A ¿De una veces, vez? a veces es difícil. ¿Entiende? Y el profeta de Dios, cuando profetizó los huesos, estaba buscando la frecuencia. Y dice, profetiza a los cuatro vientos. Y cuando profetizó a los cuatro vientos, dice que vino un viento. Aquel viento estaba entrando y estaba arropando aquel campo. Y aquellos huesos empezaron a cambiar su estatus. Sí, Señor. Primero, dice que se unieron uno con uno, hueso con hueso. Dios no es loco, hermano. Dios no es loco. Dios se la sabe toda. Sí. Hueso con hueso. El fémur con el que bueno, se formaron un esqueleto. Ya no eran huesos repartidos por todo el campo. Era un ejército postrado. Era un ejército postrado. Tenían apariencia, pero no tenían la frecuencia. Le faltaba la conductividad, pero tenían apariencia. Amén. Sí. Y de momento dice que cuando profetiza de nuevo, aquellos cuerpos empezaron a llenarse de tendones. Dios no es loco. Los tendones afirman. Amén. Los tendones le da al cuerpo todo lo que es conductividad de sangre, porque pasan las venas. Después fueron llenos de piel. ¿Qué da la piel? Sensibilidad. Cuando usted tiene la piel dentro de su cuerpo, usted puede sentir cosas. Por eso cuando usted siente presencias, sean de Dios o sean del diablo, su piel cambia. Porque su piel es una transmisora. Amén. Bajo el tema de la transmisión, ¿no? Usted siente, y cuando Dios se mueve, usted dice, ay, siento la presencia, como la hermana dijo, sentí el fueguito, la electricidad. Amén, gloria a Porque es Dios. la frecuencia, hermano. Sea el nombre de Cristo glorificado. Me estoy dando a entender, gloria al Señor para Sí. siempre. Y después
vino el Espíritu de Dios sobre ellos. Amén. Y después que vino el Espíritu de Dios, se le pasó como el paralítico. Aquel Egipto se puso sobre sus pies. La iglesia de Cristo era un esqueleto. Cuando Jesús le habló a la iglesia, por 3 años estaba formando un esqueleto. Pero cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, aquella iglesia tuvo movilidad, Sí, tuvo sensibilidad, sí, Señor. se paró sobre sus pies y fue un cuerpo. Se convirtió Cuerpo de no en un Jesucristo. grupo de locos, Cuerpo de Jesucristo. el cuerpo de Cristo en la tierra. Y la primera predicación de un pescador que no sabe nada de letra trajo 3.000 personas y después trajo 5.000 personas. Y qué bendición tener un evangelista como Pedro en la región, porque en 2 noches tenía una campaña y trae 80.000 personas a los pies de Cristo. Sea su nombre glorificado. Ay, gracias. Por eso yo oré que los predicadores de hoy tienen que estar en la frecuencia de Dios. Amén, tienen que leer, hermano. Ya no es cuestión de leer libros. Hoy la gente lee libros y no leen el libro. Y el problema es que cuando usted lee libros, no está leyendo el libro de Dios, no está dando qué, no está llegando al pueblo. Usted puede dar un mensaje muy bonito y citar a cualquier hombre, cualquier hombre que escriba bonito, ¿no? Y usted va a impresionar a la iglesia. Cuando usted habla del libro de Dios, usted no impresiona a la iglesia, usted edifica a la iglesia. Sí, Señor. Son cosas muy diferentes, hermano. Sea su nombre glorificado. Dios está buscando conductores de su frecuencia. Y la frecuencia de Dios es espíritu. Esa es la frecuencia de Dios. Pablo dijo, hay que estar en el espíritu. Andad en el espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Después dice, porque tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué adorador está buscando Dios? Los que tienen la frecuencia de Dios. Amén. Los que tienen la frecuencia de Dios. Hay poder. No sé en qué texto de los que leímos hablaron algo bonito que me gustó. Que era de la adoración. Se me escapa el texto, pero alguien habló de un texto bien bonito donde dice que no, se me fue, pero ni modo, no lo apunté. Entonces estamos hablando de que el Padre está buscando adoradores, no está buscando predicadores, está buscando gente primero adoradores. Amén. Que reconozcan el poderío de Dios. Cuando usted es adorador primero que predicador, usted está entrando al corazón de Dios. Wow. Amén. Por eso es que para adorar no hace falta ningún seminario, porque el Espíritu Santo te va a inyectar ese deseo de adorar a Dios. Amén. La adoración no se enseña, la adoración se experimenta. Santo, qué lindo. Amén. Gloria al Señor para siempre. ¿Sabe? Yo no puedo dar un seminario a usted como usted adorar a Dios. Porque los árboles adoran a Dios, la creación adora a Dios y ellos no tienen la capacidad de ir a seminarios. Amén. Las estrellas adoran a Dios. Los ángeles adoran a Dios. El hombre es el único cabezón. Amén. Por eso es que la iglesia tiene que enseñar al mundo lo que leyó la hermana, el texto que leyó de Sofonía, que la versión Reina Valera dice, Dios poderoso en ti, te librará, te protegerá. Después dice abajo, callará de amor. Esa es la versión Reina Valera. Dios callará de amor. Estoy convencido, y hablo en general, hermano, todavía la iglesia no ha experimentado la realidad del Espíritu Santo. Amén. Cuando la iglesia reconozca que el Espíritu Santo no es una paloma, amén, y se ha comercializado, el Espíritu Santo. ¿Sabe cuántas camisetas con palomas? ¿Cuántos bumper stickers? ¿Sabe? Se ha hecho un mercado de la paloma, hermano. ¿Entiendes? Y el Espíritu Santo apareció como paloma, pero no es una paloma. Amén. Eso es. ¿Cómo paloma? Apareció como paloma. Estaba en una iglesia una vez. En el Pentecostés no había paloma. Lenguas de fuego repartidas. Amén. O sea, Dios no busca una imagen para identificar. Además,
Cuando Moisés estuvo allá encejado con Dios, no había ningún elemento que Moisés puede decir, no, vi un ratoncito que brincaba. Y yo creo que Dios estaba en el ratoncito, no. Dios vio la gloria de Dios. Gloria a Dios. Amén. Y es por eso que él estaba tan deseoso que le pidió a Dios que le mostrara su gloria. Amén. Entonces Dios, no lo que Dios hizo, se llama teofonía porque Dios no tiene cuerpo. Yo quiero explicar una cosa aquí. ¿Sabe? Dios para manifestarse usa figuras. Porque Dios es espíritu, como lo leímos ahí. Dios no tiene naturaleza. ¿Sabes? Tú no puedes meter a Dios en la palabra natural porque Dios es sobrenatural. Entonces Dios usaba un cuerpo como el ángel de Jehová que se asemeja a Cristo. Amén, se asemeja a Cristo porque el rey Belsasar cuando vio a Sadrach, Mesach y Abednego, vio a Cristo. Veo uno como el hijo de los dioses, claro, está escrito, ¿no? Y Jesús le dijo a los religiosos, Abraham vio mi gloria y se gozó. ¿Y cómo tú no tienes 40 años y cómo Abraham vio tu gloria? Porque la encarnación de Dios es Jesús. Amén. ¿Sabe? Si buscamos la naturaleza de Dios, es Jesús. Es la Pero imagen. Dios no tiene naturaleza. Es la imagen, dice. Es la imagen. Entonces lo que hizo Dios, usó cuerpo, teofonía. Es lo que hizo Dios. Puso a Moisés una peña y con su mano, mira aquí, eso fue lo que hizo. Literalmente Dios puso la mano así, lo puso en la peña y le puso la mano para que la gloria de él no destruyera a Moisés. Se dio la espalda y Moisés vio la espalda de la teofonía de Dios. Porque no hay quien vea a Dios y viva. ¿A qué imagen me compararéis? Le dice al pueblo, ¿a qué imagen me compararéis? Amén. Por eso es que Dios se cuida, hermano. Entonces, cuando vemos aquí en el pasaje, en Juan 14, 16, 17, no tienen que buscar, dice que, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. ¿Por qué otro? Porque Jesús en ese momento era el consolador. Otro, para que esté con vosotros para siempre. Identifica ese consolador, el Espíritu de verdad. Ese es el consolador, el Paracleto, el Espíritu de verdad, el que el mundo no puede recibir. Porque no le ve ni le conoce. Hermano, la iglesia tiene un privilegio tan hermoso. Wow, santo, Conocer a Dios, conocer las profundidades de Dios, santo. participar de su presencia, tener al Espíritu de Dios habitando en ti. Yo creo que la iglesia, por eso digo, estamos arañando, hermano. Sí. ¿Sabe? Una cosa es hablar del Espíritu Santo, una cosa es sentir al Espíritu Santo. ¿No? Cuando en la época en que el Espíritu Santo era el rey en Puerto Rico, escuchen bien, Okay. la época en que el Espíritu Santo era el rey en Puerto Rico, El rey, el rey. estoy hablando los años de los pioneros del Pentecostés, venía el pastor o el predicador y se paraba en el altar y la gente tenía miedo, porque esa persona podía decir quién estaba en pecado y quién no estaba en pecado. Tenía discernimiento de espíritu. En la época del Espíritu Santo en Puerto Rico, los milagros eran comunes. La gente no se sorprendía. Cuando llegaba una hermanita con la mano virada, y el pastor o cualquier hermano oraba y se sanaba. Era la norma. Los milagros, papo, eran la norma. No era la excepción a las reglas. Hoy en día, Es la excepción. y a los que me están viendo por Facebook, ¿cuántos milagros el domingo en tu iglesia se ven? ¿Cuántos milagros se ven en tu iglesia? Tú que me estás escuchando a través de las redes sociales. ¿Se ven milagros en tu iglesia? En la iglesia primitiva se veían milagros, porque esa gente vivía con la frecuencia del Espíritu Santo. Hay poder. Cuando el creyente vive con la frecuencia del Espíritu Santo, no tiene que ni orar por los enfermos, son sanados, como pasó con el paralítico de la Hermosa. Él no fue producto de una oración, fue producto de la fe. Santo. Amén. Usted venga al altar y a la medida que venga caminando, Dios vaya limpiándolo con los leprosos y vaya quitando la enfermedad, hermano. David García un día me dijo, porque yo le pregunté, ¿por qué no se levantan muertos en las iglesias? Porque si Dios levanta un muerto, se mueren 10 de susto.
Esa es la fe. Está bueno Entonces, eso. mejor Dios prefiere que uno se muera y no 10. Santo. ¿Entiendes? Porque, hermano, aquí se cuestionan los milagros, ¿sabes? Ay, Aquí se Dios. cuestionan los milagros. Los cristianos cuestionamos los milagros. Es que a lo mejor no estabas enfermo, ¿no? Quizás eso es mental. Y le quitamos la gloria que Dios se merece. Cuando Dios sanaba y platificaba muelas, los cristianos no creían en eso. Mi excuñada en mí no creía que Dios platificaba muelas. Y fuimos a la iglesia de hermano Gineste hace muchos años y había un hermanito llamado hermano Bamundi, la esposa era monja y yo era Bamundi. Y él no sabía nada de letra, pero era un hombre de fe y era un conductor de Dios. Y digo, vamos a orar por los enfermos. Y los que piensan que Dios no sana ni platifica, pues pídale que Dios le platifique. Y yo no sabía que ella había pedido eso, al otro día ella me llama, que sentía la boca adormecida. ¿Qué tal el dentista? Y cuando fue el dentista dijo, ¿quién te hizo esto? Porque tienes una planificación en forma de paloma, pero no es lo que tienes, es por debajo del esmalte. Nadie puede platificar por debajo del esmalte. Todas las planificaciones son por encima del esmalte. Wow. Aleluya. Qué lindo, La papá. frecuencia de Dios. Aleluya. La frecuencia de Dios. Lo que la iglesia está perdiendo. La iglesia está perdiendo la frecuencia de Dios. Santo, sí. La iglesia no está conociendo el poder de Dios. Y me da pena que muchos predicadores no apoyen ni busquen que la iglesia esté buscando la frecuencia de Dios. Porque si así fuese, los retiros fueran, hermano, como dice el hermano Orlando, como ir a un pasadía, todo el mundo quiere ir, pastor, ¿cuándo es? Y hay que hacer los cultos porque no cabe la gente, porque la gente quiere conocer a Dios. Pero los primeros que cerramos la llave somos los cristianos. Los primeros que dudamos somos los cristianos. Cuando resucita a Jesús, los primeros que dudaron fueron los apóstoles, porque no le creían a Magdalena. Cuando dijo, yo vi al Señor, el Señor estuvo conmigo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y tuvieron que correr. Pedro y Juan fueron corriendo al sepulcro. Y cuando vieron, creyeron. ¿Amén? ¿Qué vieron? Vieron Los lienzos. los lienzos. Algo interesante que tienen los lienzos, y yo creo que ustedes entienden, porque yo me paso leyendo. Los lienzos de Urín y Turín, que yo creo que son los reales. Los científicos de la NASA cogieron ese lienzo y lo estudiaron por una computadora 3D. Dicen, es algo interesante, porque si cogemos esos lienzos y hacemos como un bulto, la imagen que está captada en los lienzos es tridimensional, pero es de adentro para afuera. Había alguien adentro y se llenó, hizo como un flash. ¿Sabes cómo usted retrata un flash? Y se impregnó. Eso fue lo que hizo Dios. La gloria de Dios, cuando vino el poder de la resurrección sobre Jesús, y como estaba lleno de aromas, y ¿sabes? Antes de enterrarlo, Lo ungieron. lo ungieron, pues con esa mezcla química que tenía aquel cuerpo, y la presencia de Dios se impregnó a la tela. Y buscaron y no hay nada, ninguna evidencia que fue un pintor, hermano. Hay evidencia, hermano. El mundo está viendo la evidencia y la Sí. iglesia no cree. No cree. O sea, la gente que no conoce a Jesús están viendo evidencias y la iglesia no le cree a Jesús. Entonces, la mujer de Samaria le creyó a Jesús Amén. y fue al pueblo. Vean, conozcan a un hombre, se convierte en evangelista. La Sin primera pasar por un evangelista. proceso de educación. La primera evangelista. Ni de seminario. Vean, un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. No será el Mesías. Y Jesús tuvo un par de semanas o de días allí. Y dijeron, ya no creemos por lo que nos dijiste. Wow. Lo creemos porque sabemos que es el Hijo de Dios. Qué Cuando un lindo. conductor lleva a la frecuencia de Dios, esa frecuencia se riega, hermano. Amén. Y esa es la frecuencia que Dios quiere que ustedes. Santo. Esa frecuencia se riegue, hermano. Amén. Sea el nombre de Cristo glorificado. Algo importante que quiero compartir con ustedes cuando hablamos del Espíritu Santo y hablamos del poder de Dios,
Cuando Jesús le dice a sus discípulos, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Esa palabra poder viene de la palabra griega dunamis. Dunamis, que significa el poder dinamita, Explosión. explosivo. Ustedes van a recibir un armamento poderoso. ¿Que van a qué? Ustedes van a explotar todas las carteras del diablo. Ustedes van a ser saboteadores del diablo. Ustedes donde Satanás ha hecho obra, con el poder de Dios, ustedes van a desbaratar todo poder satánico. Entonces dice, todo poder metido a la tierra, lo voy a dar a ustedes. ¿Para qué? Para que pisoteen, mollen, destruyan toda obra del diablo. ¿Qué lo creen? Amén. Yo lo Gloria creo. a Sí, Dios. Señor. Yo lo Sí, creo. Señor, aleluya. Yo lo creo. Qué lindo. Wow, tremendo. Por eso yo no le digo al libro de los hechos, el libro de los hechos de los apóstoles. Yo le llamo el libro de los hechos Del Santo. Espíritu Santo. Amén. Donde en el libro de los hechos el Espíritu Santo es quien opera y transforma. ¿Quién es el chechecolé en el libro de los hechos? El Espíritu Santo. Vemos a Pedro lleno del Espíritu Santo. Vemos a Pedro y Juan levantando un paralítico por el Espíritu Santo. Vemos al Espíritu Santo dando fuerte en el capítulo 5. Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, haber mentido al Espíritu Santo. Dios dando fuerte. Dios no castiga. En el libro de los hechos vemos que Dios castiga. Amén. Vemos a un diácono convertirse en un mártir, Esteban. Y estaba Esteban que Lleno del Espíritu Santo. lleno del Espíritu Santo. Cuando vieron que aquel chamaquillo estaba lleno del Espíritu Santo, no podía sostener la palabra de un muchacho que, ¿cómo tenían? Como 15 o 16 años. Y aquellos cocorocos no podían emprender la palabra que aquel muchacho podía hablar, porque estaba hablando que lleno del Espíritu Santo. Cuando usted habla lleno del Espíritu Santo, no hay teología que pueda con usted. Cuando usted habla lleno del Espíritu Santo, hermano, no hay quien le pueda resistir, hermano. Eso es así. Cuando usted está hablando lleno del Espíritu Santo, aún las personas que no conocen a Jesús saben que usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios. Hermanos, somos el pueblo del Espíritu Santo. La iglesia es el pueblo del Espíritu Santo. Sí, Señor. No podemos cambiarnos el apellido. Dios puede quitarnos el apellido. Dios puede quitarnos el apellido. A la iglesia que tiene nombre como que está viva, Dios dice, tú no estás viva, ¿no? Eso es así. O sea, tú no tienes poder. Gloria a Tú Dios. dependes de mí. Santo. Compra de mí oro refinado. Compra de mí el ungüento para tus ojos. Gloria a Dios. Eres vil, necio, desventurada, estás ciega. Sí, Señor. Iglesia, estás ciega. Gloria a Compra de mí. Dios. Santo. No vayas a buscar en cisternas rotas que no retienen el agua. Gloria a Dios. Mi alma te alaba. Cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo, vemos un hombre como Felipe, que fue dirigido por el Espíritu Santo, le dice el Espíritu Santo, ve para allá abajito a la calle derecha y cuenta con un etíope. Y el Espíritu Santo ya tenía preparado el escenario, porque aquel hombre, alguien, le estoy haciendo la cámara, aquel hombre, alguien le dio un tratado, Gloria a Dios. venía leyendo que, La Biblia. venía leyendo el profeta El Isaías. pasaje. Y si una persona está leyendo la Biblia y no es cristiana, ¿qué va a hacer? El Espíritu Santo va a hacer la obra. Amén. Y así pasó con aquel eunuco etíope. Se acercó Felipe y dice, ¿entiendes lo que lee? Y él contestó que todo el mundo puede contestar. No entiendo porque no es quien me enseñe. Wow. La iglesia tiene que enseñar. Importancia de En el Facebook Live le tiene que enseñar. No es pedir chavo, no es poner el símbolo de PayPal. Sí. Es hablarle la palabra, es que la gente entienda la doctrina, es que la iglesia tiene que ir a ABC, a lo que se enseñaba en el principio, a buscar a Dios, el rostro de Dios, que Dios no tiene favoritos, amén, Dios no tiene favoritos, mirará que el que es humilde y tiembla mi palabra, amén, que todo el que invocar el nombre de Jesús será salvo. Santo. Vemos a Dorcas resucitada por el poder de Dios. Y un dato importante, Dorcas fue resucitada porque el ministerio de Dorcas no podía morir. Amén. ¿Qué hacía Dorcas? Generosidad. Generosidad. Túnicas y cositas para los hermanos, ¿verdad? Muere Dorcas, ¿quién la va a hacer? Nadie. Había que resucitar a Dorcas. Santo. Hay ministerios que no pueden morir, la iglesia. Y el ministerio de servicio no puede morir. Santo. Amén. Vemos una cárcel en Filipos sacudida por el Espíritu Santo. Allí no había un culto
de estos de danzas y cuestiones. Aquí no había una, Ni de mucha quizás no gente. había, ¿cómo te digo? No había una fluidez de voces preciosas, porque era Pablo y Silas, y me imagino que desafinaban, Mm. pero Pablo miraba a Silas y no podemos tocar ni podemos dar, porque tenemos manos, pero nuestras bocas pueden alabar a Dios. Santo. Empezaron a alabar a Dios. Cristo rompe las cadenas. Santo. Cantaron Cristo rompe las cadenas. Y allí, hermano, eso fue lo que pasó. Dice ahí que aquella prisión tembló. Sí, Señor. Dios rompió las cadenas. Mi alma te alaba. Sea su nombre glorificado. ¡Hay poder! Gloria a Dios. Necesitamos la frecuencia espiritual. Sí, Señor. Señor. Lidia, necesitamos la frecuencia del Espíritu. Amén. Sí, Señor. Orlando, necesitamos la frecuencia del Espíritu. Sí, Señor. Iglesia, necesitamos la frecuencia del Espíritu Santo. Hermano que me escucha a través de la radio, necesita la frecuencia del Espíritu Santo. Sí, amén. Es mejor con el Espíritu Santo. Oh, qué lindo. Es mejor con el Espíritu Santo. Gloria. No es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios. Es mejor con el Espíritu Santo. Qué lindo. Los mensajes son más lindos con el Espíritu Santo. Sí, Señor. Señor. Las oraciones en las vigilias son mejor con el Espíritu Santo, porque no sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo viene con gemidos indecibles y Él sí sabe cómo pedir, Él sabe cómo hablar. Mi alma te alaba. Hay un idioma, y el idioma del Espíritu Santo solamente Dios lo conoce, y es bueno que usted sepa hablar en el Espíritu y orar en el Espíritu. Sea su nombre glorificado. Gloria a Dios. Nos ha dado la jara del Espíritu Santo. Sí, Señor. Somos la iglesia de Dios, somos la iglesia del Espíritu. Wow, santo. Dios quiere hacer cosas bonitas, hermano. Sí, Señor. Pero como dije al principio, Poderoso. para que esté el Espíritu Santo hay que provocar Santo. que esté el Espíritu Santo. Buscar la extensión. Hay que buscar la frecuencia del Espíritu Santo. Sí. Hay que buscar la frecuencia del Espíritu Santo. No es gritando duro, no es con la batería a cogender. Es con tu corazón y tu espíritu, con las antenitas así, con la frecuencia. Espíritu Santo. Es que seas un conductor. Que cuando lo sienta la hermana que está en este banco, la que está al final del banco también lo sienta, porque somos conductores del Espíritu Santo. Que cuando el hermanito venga y sienta una motivación del Espíritu, no, si ya Dios me lo ha demostrado, y vamos a hacer los dos iguales. Y yo diría, Señor, para siempre es mejor. Sí, Señor. Amén. Wow. Iglesia, hermano que me escucha, es mejor con el Espíritu Santo. Gloria. Usted puede imitar los dones, las lenguas por medio y las profecías. Usted puede imitar algunas cosas, pero lo que usted no puede imitar es el poder de Dios. Gloria. El Espíritu. Santo. Amén. Eso no se puede imitar. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, hermano, su espíritu va a sentir que esa persona está llena del Espíritu Santo. Porque somos conductores de la presencia de Dios. Cuando se levanta un pastor aquí en el Espíritu, o un ministro, los que tienen el Espíritu Santo van a sentir que esa persona está llena de Dios. Porque se activa la frecuencia del Espíritu Santo. Por eso cuando Jesús estaba con los discípulos de Maús, dijeron, oye, algo raro estaba pasando, no sentías como aquel fuego cuando te hablaba. Estaban en la frecuencia del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Santo. Vamos a hacer una oración por el Espíritu Santo. Mi alma te alaba. Vamos a pedir al Espíritu Santo Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. que sea el caballero y el conductor de esta Sí, de Señor. esta reunión y de todas las que vienen. Ay, santo. Hemos quitado al Espíritu Santo Santo. su soberanía. Hemos puesto otras cosas primero. Eso sí. Qué difícil era cuando se hacían todo dirigido por el Espíritu Santo. Santo. Cuando la agenda la pone el Espíritu Santo, nadie se cansa en la iglesia. Gloria. Cuando la agenda la pone el Espíritu Santo, no hay quien se duerme a las vigilias. Santo. Qué lindo. Cuando la agenda es por el Espíritu Santo, aún el enfermo más enfermo es sanado. Gloria. Gloria a Cristo. Hay poder. Cuando la frecuencia del Espíritu Santo está en la iglesia sale edificada, amonestada, a compartir que la experiencia. Ay, santo. Padre, en el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús. hemos fallado
al no proclamar la frecuencia del Espíritu Santo. Sí, Señor. No hemos olvidado que el Paracleto hay Amén. que provocarlo. No es con griterías, no es con aplausos. Hay que buscarle el Espíritu en verdad, como Jesús le dijo a la samaritana. Porque Dios es Espíritu y tales adoradores está buscando. Tales adoradores significa que está buscando a esos que adoren el Espíritu de verdad. Te pido que nos bendigas, que eche fuera todo lo que estorba. Enséñanos el ABC del Espíritu Santo. A volver a las primeras obras, como le dijiste a Efeso. Amén. Que busquemos la llenura del Espíritu Santo. Que el lenguaje que se daba a la iglesia era: ¿están llenos del Espíritu Santo? Ese era el lenguaje, ese era el saludo, Señor. ¿Están llenos del Espíritu Santo? Gloria, Hoy aleluya. en día solamente se habla de otras cosas. Y hemos dejado al almirante, al capataz, al guardaespaldas de la iglesia, fuera de la iglesia. Hemos dejado al Espíritu Santo. Yo te pido que nos enseñes, que seamos enseñados por ti y que haya espacio para que el Espíritu Santo se mueva en las iglesias. Que haya espacio para que el Espíritu Santo hable a la iglesia. Que sea el Espíritu Santo que separe a los misioneros en las iglesias, como hiciste con los apóstoles. Y separaste a los apóstoles y a los misioneros. Y el Espíritu Santo habló a la iglesia. Gloria. Bendice a los hermanos dispuestos a ser llenos del Espíritu Santo. Oh Dios, qué hermoso sería que viniera ese lindo recio Aleluya. y seamos todos llenos Aleluya. del Espíritu Santo. Lenguas repartidas, vientos de... Qué bueno sería, Dios, Santo. que tu Espíritu Santo se moviera en libertad, Uy. quemando, saturando, echando fuera todo lo que impida la conducción del Espíritu Santo. Gracias por este momento. Gracias. Y daré la gloria que tú te mereces. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Señor. Dios bendiga a los hermanos, Dios bendiga a la iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios.